Origen y evolución de la televisión. El invento de la televisión está ligado al de la radio, la tecnología usada para la propagación de las ondas hertzianas, al alcance de los mensajes y la inquietud por la difusión de la información fueron la base para este nuevo artefacto, pero nos remontaremos algunos siglos atrás para explicar cómo otros artilugios se convirtieron en antecedentes relevantes para su desarrollo. Siglo XIII. Roger Bacon estudió la reflexión y refracción de la lente y los espejos. Entre 1609 y 1610, Galileo Galilei construyó el primer telescopio, aunque esta idea no fue propia, pues desde el siglo anterior ya se venía trabajando con este invento. 1817. Jacob Berzelius descubre el selenio, un metaloide que por sus propiedades fotoeléctricas fue el elemento fundamental para la composición de la televisión. 1839. Henry Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico, fundamental para las células fotoeléctricas. En ese mismo año, Louis Daguerre presentó al mundo el daguerrotipo, el cual dio pie a la creación de la fotografía. 1835. Samuel Morse inventó el telégrafo y Alexander Graham Bell el teléfono en 1876. Ambos medios de comunicación construyeron a la idea de enviar impulsos eléctricos a través de distancias muy largas. 1884. Paul Nipkow inventó un disco capaz de aceptar y producir imágenes en movimiento. Con la creación del disco de Nipkow se mostró que no solo los sonidos viajaban en el aire, sino que también las imágenes. Ese fue el primer descubrimiento tecnológico importante y fundamental para la invención tecnológica. Guglielmo Marconi, 1874 a 1937, y Lee De Forest, 1873 a 1961, no solo contribuyeron al origen de la radio, sino también aportaron al nacimiento de la televisión. 1923. El ingeniero ruso Vladimir Surorin, 1889-1982, inventó los rayos catódicos, un sistema electrónico que convertía una imagen en una señal electrónica que viajaba por el aire. 1927. Philo Farnsworth, 1906 a 1971. Fue un inventor y científico estadounidense que a los 24 años desarrolló la tecnología del tubo directo de imagen, el cual usaba un lector electrónico que reproducía la imagen electrónica con mejor calidad. John Logie Baird, 1888 a 1946, ingeniero físico escocés que perfeccionó el disco de Nipkow y creó el primer sistema de televisión pública en Inglaterra. Fue pionero de la televisión a color. Primeras transmisiones televisivas. La palabra televisión aparece por primera vez en junio de 1907 en la revista Scientific American. Antes de esa fecha, las emisiones televisivas eran conocidas como transmisión visual inalámbrica y radiovisual y transmisión electrónica. Cabe destacar que para esta época la televisión aún no era comercial. En 1926, John Logie Baird realizó en Londres la primera transmisión televisiva a un grupo de científicos. En 1927, Herb Hoover, entonces secretario de Comercio y después presidente de Estados Unidos, apareció en la pantalla de 2 pulgadas en una transmisión experimental realizada por AT&T. El 11 de septiembre de 1928, General Electric transmitió The Kings. En 1929 nació la BBC en Londres. En 1939 fueron transmitidos los Juegos Olímpicos de Berlín y al siguiente año retransmitidos, aunque con muy mala calidad para la tecnología de la época. En 1939 la NBC hizo su debut en la Feria Mundial de Nueva York, con una transmisión que incluye al presidente Franklin D. Roosevelt. En 1947 la NBC y la CBC iniciaron la transmisión de noticieros televisivos. La historia de la televisión mexicana. La llegada de la televisión a México fue muy lenta. Tardó 30 años en erigirse, ya que después de la Revolución Mexicana el país se encontraba con un proceso de consolidación política y social.
Fue hasta el 31 de agosto de 1950 que llegó la primera transmisión comercial. Eran muchas las ideas y posturas políticas que debían alinearse. Entre los intereses en común estaban el de la adquisición de un sistema de televisión, proceso que se llevó a cabo entre 1928 y 1929. Se le compró a la compañía Western Corporation de Chicago. Incluía las cámaras, un transmisor, varios receptores y otros aparatos. Los ingenieros encargados de manejar todo este equipo eran Francisco Javier Stavoli y Miguel Fonseca, ambos profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el Instituto Tecnológico Industrial Fernández Grajel y Raúl Otalora. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas del Río apoyó al tapatío Guillermo González Camarena. 1917-1965, un joven de 17 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y alumno de Stavoli, que realizaba experimentos con un sistema de televisión de circuito cerrado que él mismo había construido. Es así que de manera experimental se transmitieron las primeras imágenes del presidente en turno del país junto con su familia. González Camarena continuó con sus investigaciones hasta que en 1940 creó el invento que revolucionó el televisor en su época, el sistema tricromático secuencial de campos, es decir, la televisión a color que impactó a todo el mundo, pues antes de esto las imágenes en TV eran solo en blanco y negro. Sin embargo, la televisión a colores se disfrutó en México hasta 1963, puesto que los aparatos con esta tecnología eran muy costosos. El nacimiento de Televisa. Al parecer, en la historia de la televisión mexicana hay un apellido ligado al nacimiento de este medio de comunicación masiva. Azcárraga. Desde 1917, Emilio Azcárraga Vidarrueta distribuyó aparatos telefónicos. Víctor Talking Machine en México para 1930 incursionó con su primera estación de la web AM, con sede en Monterrey y más tarde en la Ciudad de México, la CEU, La Voz de América Latina. Hacia 1951 estableció la primera cadena televisora en la que exhibió películas a lo largo de todo México. Sin embargo, no es sino hasta que en 1951 que funda el canal de televisión que lo hizo famoso y multimillonario, el Canal 2. Durante esta época, el auge cinematográfico estaba en su mayor esplendor, pero no fue el único personaje importante. Existieron dos pioneros en la historia: Rómulo O'Farrill Silva, quien fue dueño de la primera estación de televisión, el Canal 4, fundado el 31 de agosto de 1950, donde se transmitió por primera vez un informe de gobierno del presidente de México, Miguel Alemán Valdés, y Guillermo González Camarena, quien dirigió el Canal 5 desde el 10 de mayo de 1952. Cabe destacar que de esas fechas al 18 de agosto del mismo año, los emisores de González eran irregulares. En 1955, los tres se asociaron con la finalidad de construir una empresa televisiva más fuerte a nivel nacional, dándole vida a Telesistema Mexicano, y con esto Azcárraga se convirtió en el primer presidente de la cadena. El 8 de enero de 1973 se fusionaron independientemente de México y Telesistemas Mexicanos para crear Televisa, televisión vía satélite, bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo. Para 1976, estas empresas ya exportaban su contenido a Univisión, permitiendo llegar a una gran cantidad de hispanohablantes de todo el mundo sus contenidos. El crecimiento de la empresa no solo fue a nivel tecnológico y con sus transmisiones por todo el mundo, sino que empezó en 1990 a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y 3 años después de la Bolsa de Nueva York, dando mayor solidez a la empresa. En 1968 se colocan en órbita los primeros satélites nacionales de comunicaciones, el Morelos 1 y 2. Esto se debió tal vez a la necesidad de transmitir a nivel mundial las Olimpiadas que ese mismo año se celebraron en nuestro país. En este mismo año surgió el Canal 13, actualmente Televisión Azteca. Hoy en día, con los grandes avances tecnológicos, se cuenta con dispositivos que suplen al televisor. Es también importante conocerlos.
Los televisores, a más de 80 años de estar en los hogares, han sufrido transformaciones muy significativas, así como también la relación que establecen entre los televidentes y los aparatos. En su inicio, los televisores eran de gran tamaño, al aparato estaba insertado en un grande mueble que complementaba la decoración del hogar y ocupaba un lugar muy común, privilegiado. Generalmente solía ser la sala. Alrededor de él se sentaban las familias y los amigos a ver primeros programas. Por el aspecto de las nuevas tecnologías, era muy costoso, así quienes tenían televisores recibían a vecinos, amigos y familiares para ver programas de moda. Las primeras imágenes que se visualizaron eran a blanco y negro y hasta la década presente que comenzaron a llegar imágenes a color. Sin embargo, no se dejaron de vender las televisiones con el sistema monocromático hasta los 80. Pues su producción era más económica. No había programación las 24 horas como en la actualidad, y cuando llovía la señal se iba fácilmente por la forma de transmisión. A veces se tenía que estar moviendo la antena para garantizar la visualización y durante las grandes tormentas la señal se iba. Géneros televisivos. Los formatos o géneros televisivos dependen directamente de la forma en la que se presenta la información, la intención o el tipo de tema que se abordará. Sin embargo, no podemos ser totalmente rígidos y en casillas todas las tipologías, ya que tenemos que encontrar algunos híbridos en la televisión que van de acuerdo con las necesidades o requisitos de la producción. A continuación te presentaremos los géneros más comunes en la televisión. Promocionales, también llamados comerciales o spot. Difunden servicios y consumo. Cápsulas. Se diferencian de los spots por su duración. Estas suelen durar entre 1 o 10 minutos. Telenovela. Este género se basa principalmente en la novela y algunas veces en otros géneros narrativos o dramáticos y se apoya sobre todo en el melodrama para su desarrollo. Teleteatro. Nace del género dramático. Sus características y estilos son iguales a las puestas. En escenas dentro de un teatro pueden estar divididas en actos y escenas. Noticiario informativo. Sus bases están en los géneros periodísticos y al igual que la prensa se desarrollan los mismos géneros: noticia, crónica, artículo de opinión, columna, reportaje, entre otros. Sin embargo, suele ser más atractiva porque es una noticia en movimiento y con sonido, lo cual la hace más descriptiva y exacta. Didácticos. El objetivo de este género es brindar conocimiento a la sociedad. Concurso. Los programas de concurso generalmente se transmiten en vivo, cuentan con un presentador, ayudante y o edecán, concursante y público, espectador presente en el mismo set de grabación. Miscelánea. Se le llama así a los programas que combinan una serie de diversos formatos como noticias, mesas redondas, dramatizaciones, documentales, etc. Musicales. Son programaciones musicales grabados o en vivo y suelen tener diferentes formatos, por ejemplo, videoclip, seriados sin presentador, grabaciones con entrevistas y noticias musicales, y programas en vivo con espectadores, con uno o más grupos que cantan, interaccionan con el público y son sometidos a entrevistas. Infantiles. Estos van dirigidos a público menor de 12 años y tienen un perfil educativo y de entretenimiento. Deportivos. Desde esta óptica, el deporte es tomado en cuenta como un espectáculo, ya que es llevado a la televisión como una forma de entretenimiento. Series. Este género es muy similar a las telenovelas. De hecho, hay quienes manifiestan que son la telenovela de las nuevas generaciones con un ritmo de vida más acelerado y por lo tanto, como no tienen el tiempo de ver el capítulo diario, se ven semanalmente. Cómicos o sketch. Este género también nos remite a la literatura, retoma elementos de teatro cómico y subgéneros menores para la presentación de situación que ridiculizan a un personaje tomando en cuenta sus características más sobresalientes y hacen reír al espectador. Mesas redondas o panel.
Este tipo de programas, como son las periodísticas, en el sentido de que parten de un tema particular y desarrollan desde varios enfoques en cada transmisión. Análisis del discurso televisivo. Funciones del discurso televisivo. El discurso televisivo tiene diferentes funciones. Se establece a partir de diferentes lenguajes: la oralidad, la iconografía, el movimiento y el sonido. El artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que el uso del lenguaje debe ser libre de expresiones y correcto, y que garantice de manera plena los derechos de los espectadores. Sin embargo, no debemos olvidar que la televisión educa marcando estilos de vida. Por lo tanto, se debe buscar que los mensajes propicien una forma de comunicación positiva y adecuada, libre de un vocabulario soez que aporte un enriquecimiento lingüístico armonioso sin alentar la violencia. Uno de los problemas cotidianos en nuestro país es el bullying, que ha sido evocado como modelo de conducta en los programas de televisión abierta, con acciones y frases que van directo al inconsciente del telespectador, los cuales deben ser revocados por la constante reproducción en diferentes círculos sociales, en especial las escuelas. Bajo una atmósfera incluye que nos marca la misma ley de telecomunicaciones en el artículo 23, transitorio 43, los canales de televisión deberán contar con lenguaje de señas mexicanas o subtítulo oculto en idioma nacional en la programación que transmitan de las 6 a las 24 horas, incluyendo la publicidad y otros casos que establezca. Sin embargo, podemos apreciar que no sucede en la totalidad de nuestro país, lo cual es muy grave porque se está violentando la ley y las televisoras no son sanciones de acuerdo con lo establecido. Características del discurso televisivo. Entretener. Esta es la cualidad más recurrente en la televisión a todo el mundo. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado escaparse de la rutina a través de diversas actividades y la televisión ha sido explotar muy bien esta necesidad, creando una serie de programas que distraen al público de lo cotidiano para sumarlo al mundo distinto, que le proporciona distracción y relación. La mayoría de los formatos televisivos desarrollan esta función. Educar. ¿Educar para qué o para quién? Es uno de los grandes debates en el análisis televisivo. No podemos negar que estamos ante el medio de más modifica y guía las conductas de las sociedades y de la nuestra, que pasa tantas horas frente al televisor. Por lo tanto, la función educativa se queda tambaleándose ante las expectativas de la industria televisiva. Es tarea de los padres de familia y educadores proporcionar en los niños y jóvenes una reflexión de estos modelos, para que el espectador pueda realizar un juicio crítico y valorar lo que está enfrentando. Informar. Esta función va ligada al periodismo, ya que a través de los noticieros, la sociedad busca informarse de lo que sucede en su comunidad, su país y el mundo. Aunque no es el único, también nos informamos mediante los géneros educativos. La información debe llegar al público con un lenguaje claro, sencillo y preciso, pero sobre todo con alta objetividad para ampliar los conocimientos e información que deben buscando. La función referencial debe ser sello particular. Convencer. Mediante un discurso apelativo, la televisión ha buscado a lo largo de la historia convencer a los espectadores que lleva el estilo de vida determinados a través de imágenes, narrativas y sonidos que les generan ganancias millonarias. Lenguaje. En cuanto a la oralidad, el lenguaje debe contener frases sencillas, vocabulario común, pero normal, sin caer en la vulgaridad u ofensa. Utilizar repeticiones para llegar al inconsciente del público y mover conductas o formas de pensamiento. Evitar términos discriminativos y ofensivos. Cuidar la modulación, dicción, tono y el volumen de acuerdo con la intención comunicativa. Enriquecer el discurso con la utilización de sonidos que complementen e impacten al espectador. Utilizar como tiempo verbal el presente, el indicativo y en segunda persona para lograr el impacto más profundo. La estructura de los formatos televisivos. Guión televisivo. La radio, al hacer televisión,
también implica un trabajo planificado e integrado por un gran equipo. Por ello, es muy importante la implementación de un guión televisivo que le ayudará al equipo de producción e interactuar con personajes que vemos frente a la pantalla. Sus características son muy similares a la del guión de la radio. También se escribe a columnas y se detallan las intervenciones tanto de los actores como de los operadores. Storyboard. El storyboard es un guión gráfico presentado en una serie de viñetas ordenadas que ilustra a través de dibujos y textos la consecuencia de una historia para una grabación fílmica durante la fase de producción. También se utiliza como la modalidad de guión televisivo técnico. Los géneros televisivos que más se hacen valer de esta herramienta son los videos de publicidad, propaganda, comerciales, cápsulas informativas. Su objetivo es describir la forma técnica, aspectos propios de la grabación, tanto para los actores como el equipo de producción. Por ejemplo, se anota la consecuencia, la escena, el plano y el movimiento de la cámara. Las acciones de personajes, las narraciones y los diálogos, en lo general, es muy parecida a la historieta. Es una herramienta muy útil porque ayuda al productor o director a especificar con mayor precisión el producto que desea obtener, ya que se hace valer un doble código, la imagen y la palabra. Storyboard. Plano general, cámara acercándose a SCART descanso. Aumenta el rango de visión, bienes acercándose a SCART. Plano general de las hienas. Primer plano de SCART. Plano general de la lucha Simba-SCART. Simba es empujado. Plano general, Simba es lanzado a las llamas. Plano detalle, las hivas saltan sobre Simba. Se oculta muerte a Simba, manos de hienas. Primer plano de Scar, arrepentido por la muerte de Simba. Planos. El lenguaje televisivo es una mezcla entre la imagen y la sonoridad, y él tiene el objetivo de impactar al televidente. El plano televisivo es la perspectiva visual que el director de fotografía y operador o camarógrafo se encargan de transmitir al espectador a través de un mensaje que impacte y coadyuve con los contenidos. Pero al alcanzar ese propósito se utilizan diferentes ángulos y dimensiones visuales dentro de un cuadro total para captar imágenes de lugares, personajes, objetos, entre otros. Tipos de planos. Plano panorámico o general. Es aquel que muestra la totalidad de un escenario. Su objetivo es describir a grandes rasgos una situación generalizada o un paisaje, impregnándose desde cierta distancia dramatismo a la escena. Plano entero. Es cuando la toma abarca de la cabeza a los pies del personaje captado por la cámara. Plano americano. También conocido como el plano a 3/4, se toma de la cabeza a las rodillas aproximadamente. Se le dio este nombre porque la industria estadounidense fue la pionera en este tipo de tomas. Buscaba darles realce a las pistolas de los personajes de acción del cine del oeste. Plano medio. Encuadra la figura de los personajes de la cintura hacia la cabeza, buscando darles mayor realismo a las emociones. Primer plano. Muestra el rostro del personaje, va desde el cuello hacia arriba. Su finalidad es captar la expresión dramática del sujeto. También es llamado como close-up. Plano detalle. Se enfoca en puntos específicos del rostro o de un objetivo particular. Es la toma en la que hay mayor acercamiento. Angulación de la cámara. Normal o neutro. La toma se realiza de manera paralela a los objetos o personajes. Busca retratar una realidad más que el dramatismo de la escena. Picado. La cámara capta el personaje u objeto desde una angulación obliqua superior con un ángulo de 45. Muestra una condición de subordinación en los personajes. Contrapicado. La imagen es proyectada de abajo hacia arriba en un ángulo de 45.
Su objetivo es provocar una impresión de grandeza en el personaje. Cenital. La cámara enfoca desde arriba del objeto, escenario o personaje. Nadir. En el ángulo es perpendicular debajo hacia arriba del objeto del enfoque. Movimientos de cámara. Así como existen planos fijos, también hay movimientos. Sin embargo, esto ha sido producto de la invención e ingenio de los directores, que de acuerdo con las necesidades fílmicas comenzaron a crear sus propios artilugios para transmitir su imagen como movimiento. Por ejemplo, panorámica o paneo físico. La cámara gira sobre su propio eje para hacer movimientos de arriba a abajo, o bien de derecha a izquierda. Dolly. La cámara se desliza hacia adelante o hacia atrás. Se encuentra montada sobre un carro que recorre unas vías rectas o curvas de desplazamientos cortos. El precursor de esta técnica fue el francés Segundo de Chaumont, 1871-1929, en 2002, de la película Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Tipos de cámara. Una de las herramientas indispensables para la producción televisiva es la cámara de video. A lo largo de la historia ha sufrido grandes transformaciones, tanto que ahora hasta portamos en nuestras manos a través de los smartphones, en las cuales podemos transmitir información a través de datos móviles en cualquier plataforma digital. No obstante, nos limita a hablar de las cámaras profesionales más utilizadas en los canales televisivos. Según González Treviño, en su libro Televisión y Comunicación, un enfoque teórico práctico, la cámara de televisión es la unidad básica para realizar el proceso de captura y modificación de la imagen, y constar de tres partes: un sistema óptico, integrado por las lentes y los espejos dicroicos a través de las cuales se capta la luz reflejada por el objeto; un cuerpo electrónico, es donde se transforma la luz en impulsos eléctricos; un visor, para controlar la imagen captada de este, lo logra a través de conversión de impulsos eléctricos en luz. González, 1994.